Hay un tufillo rancio en las costas del Plata. Se huele desde donde estoy. La gente sigue trabajando sin percatarse. Aquí el jornal que una persona acuerda al salir al sol ya no le alcanza para comprar el pan al ocaso. Los nativos llaman a esto inflación. Una marea invisible que sube sin cesar, ahogando incluso a los que creen saber nadar. He visto hombres y mujeres con 2 o 3 oficios distintos, saltando de una barca a otra sin descanso. A esto le dicen pluriempleo, pero a mi entender es pura desesperación. Los capitanes de estas tierras, aquellos que poseen los talleres y las estancias, se quejan de las cargas, mientras la mayoría de los trabajadores están sin contrato alguno, en negro, sin derechos, sin médico y sin retiro. Es un reino de espejismos. Hay leyes grabadas en piedra que protegen al obrero, pero en la práctica la mayoría sobrevive en la informalidad, vendiendo baratijas en las esquinas o pedaleando cajas térmicas bajo el viento inclemente, para patrones que no tienen rostro ni nombre. En estos tiempos, en estas tierras, el trabajo no es puerto seguro, sino una balsa que se deshace mientras uno la rema. Ahora, atrás de toda esta transformación que vivimos, que es profunda, que es de raíz, está la revolución cultural, la batalla cultural por las ideas de la libertad. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de esta batalla cultural? Porque muchas veces se dice, bueno, las ideas son las ideas, pero lo importante es la gestión, cuáles son los resultados. Yo quiero hacer un breve repaso histórico de lo que era nuestra Argentina grande entre 1880 y 1913. Y fuimos uno de los países con mayor ingreso per cápita por habitante. Más de 6 millones de inmigrantes europeos vinieron a esta tierra. Triplicamos la población en apenas 3 décadas. Esa era nuestra Argentina liberal. Los peones rurales ganaban 2 hasta 3 veces más que en España y en Francia. Los obreros de la construcción, que tanto se llenan la boca algunos senadores, ganaban más que en Alemania o en Italia. Había ahorro, movilidad social y ascenso real. ¿Cómo se logró? Bastante simple, y por ahí les suena porque lo escuchan muy seguido al presidente hablar de esto. Estado limitado, bajos impuestos, apertura comercial, mercado laboral flexible y seguridad jurídica. Yo lo llamo el tema de los abusos, ¿no? Las licencias psiquiátricas, el tema de cosas. Entonces, cuando vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, a un 75%, claro. Va a ser a un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo para la parte, digamos, que entraba, y ese fue un poco el cambio que se consensuó ayer, ¿no? Y cuando uno mira a la OIT, hoy dice que el ser humano es el centro del trabajo, porque frente a las tecnologías no es seguro que haya que limitarlo al trabajo. Probablemente haya que ponerle muchísima más dignidad, que hacerlo mucho mejor, que generar un mejor clima en el lugar de trabajo. Y esto no necesariamente se logra limitando la jornada, por ahí es al revés. Porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, ¿está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué?
¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto. La vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. El miércoles 11 de febrero, las centrales de trabajadores convocaron a la comunidad a participar de una marcha contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional. Si bien las dos CTA y la CGT presentaron un documento único, las disidencias se hicieron presentes respecto a las estrategias de lucha. ¿Qué significa la reforma laboral para una provincia como La Pampa? Bueno, en principio para los trabajadores una regresión absoluta a la quita total de los derechos individuales, colectivos, atacando desde el trabajador, la organización de los trabajadores, y para la provincia una reducción importante de los ingresos que tiene para sostener el crecimiento y todo los servicios a los que tiene que hacer parte de la provincia. Así que, pero bueno, pareciera que van modificando muchos puntos de estos. Tendremos que seguir en la calle, como fue el 18 de diciembre, como es hoy, permanentemente, y respaldando para que se produzca cada vez mayores retoques en eso, y si es posible que se vote todo en contra, que no haya quórum o que podamos ganar la votación, ¿no? ¿Era necesaria una reforma en este momento? No. Pero lo que pasa es que permanentemente se habla de una reforma. Y la reforma ya está por todos comprobado que por sí solo no genera ningún tipo de creación de puestos de trabajo. Eso es una mentira, como la mayor parte del discurso del presidente de la Nación y todo su funcionario. Leer a Caputo sobre la inflación y que vamos a ir al no sé dónde del mundo con la inflación. Toda mentira. Y esta es una de las últimas, son tantas, pero decir que vamos a generar puestos de trabajo por la reforma es una verdadera mentira comprobada en el mundo entero. Y nosotros en la Argentina, que cuanto más derechos, pero con buena inversión para la producción, para el trabajo, fue cuando más trabajadores en blanco hubo y cuando más creación de puestos de trabajo. Nos van a joder como trabajadores y nos van a poner también a luchar entre nosotros para ver por un puesto de laburo, que obviamente nos va a esclavizar por la cantidad de horas, porque vamos a seguir pagándole a los sindicatos, aunque la promesa para ellos, siempre es para los poderosos, si no es para el sindicato, es para las grandes empresas. En realidad lo que están preparando es un escenario perverso para que entre nosotros laburantes nos peleemos y los pibes jóvenes que quieran estudiar no tengan la capacidad de progresar porque no van a tener un laburo estable. Entonces, un periodo de prueba de 6 a 8 meses y así. Entonces, ¿hasta cuándo? Y digo, ¿por qué la gente no está acá? ¿Dónde está? Es re importante lo que está pasando. ¿Vos tenés un trabajo en blanco? Yo tengo un trabajo en blanco, soy docente, trabajo para la provincia hace 9 años y nosotros tenemos además la lucha docente, pero no podemos ceder estos derechos. Hay derechos constitucionales que más allá de que haya un proyecto de ley o un decreto de modernización, ¿dónde está la modernización? ¿Es quita de derechos? Hoy es por la constitucionalidad de nuestros derechos como trabajadores en lo que sea que trabajen y en la modalidad en la que estés, seas monotributista, seas responsable inscripto, sea que no tengas laburo y quieras conseguir después, sea que seas estudiante y vayas a ejercer después. Esa cuestión del que va a pasar hoy no es solo por hoy, es por nosotros y es por los pibes. En el caso de los docentes, de los pibes que estamos educando y de los que vemos en el barrio. La posibilidad de trabajar y mantener y sostener la educación pública también va de la mano de tener posibilidades laborales para todos, por igual. Asimismo, dejamos en claro que no se tolerará la traición de las senadoras y senadores nacionales que voten a favor de esta reforma laboral. Y le exigimos a Daniel Conemáger, a Victoria
Porque cuando se ataca el trabajo, se ataca el pueblo. Y cuando el pueblo se organiza, no hay reforma regresiva que pueda imponerse. Desde las centrales obreras, los movimientos sociales y todas las organizaciones del campo popular, decimos con absoluta firmeza: no es modernización, es precarización. No a la reforma laboral, no al pacto contra los trabajadores y trabajadoras. ¿Usted estima que el gobierno va a lograr sacar la reforma? Esperemos que no. Estamos trabajando todos para eso. Estamos en todo el país en la calle, Buenos Aires en la calle, todo en la calle. Por supuesto que las soluciones a los problemas sindicales, soluciones políticas, y eso es lo que estamos pidiendo. ¿Por qué se demora el paro general? Bueno, esa es una cuestión que se irá programando en los lugares donde se discute junto con las organizaciones sindicales que conforman las decisiones nacionales. ¿Cree que puede recrudecer la violencia en la calle, sobre todo en las grandes ciudades, no? Yo creo que sí, esto va a ir creciendo como ha crecido la protesta callejera cada vez que los gobiernos atropellan, así que supongo que sí, que esto va a ir creciendo. Lo estamos viendo en varias provincias, lo que pasó en Santa Fe, Rosario, y seguramente esto sector por sector va a ir encadenando protestas. ¿Le llegan los comentarios de los trabajadores? ¿Cómo es el estado de ánimo? Lo que pasa es que con los trabajadores estamos al lado. Nosotros visitamos pueblos, visitamos organismos, visitamos distintos lugares y están los delegados nuestros, nuestra comisión directiva. A mí me toca recorrer y esto ya lo sabemos, no se puede vivir con el sueldo que hay en la Argentina, totalmente pisado porque no hay paritarias libres, y con esta reforma, por supuesto, peor todavía. Bueno, ¿qué implica la reforma laboral sobre todo para las mujeres? La reforma laboral viene a traernos a las mujeres más precarización de la que ya tenemos, casi roza la esclavitud, tanto que no vamos a poder gozar de las licencias por maternidad. Eso va a implicar el descuento de las horas extras, en las vacaciones. No vamos a tener acceso a un salario digno porque al quitarnos horas de trabajo, descontarnos las horas de trabajo, no vamos a alcanzar un salario que tampoco vamos a poder negociar con nuestros patrones. En el caso de las y las trabajadoras estatales ya venimos conquistando un montón de derechos, y esto viene ahora a tirar por el suelo todo lo que hemos conquistado hasta la fecha. ¿Cómo está la situación de la interna sindical? Estuve escuchando que pedían un paro general. Bueno, nosotros esperamos que las tres centrales estén a la altura de las circunstancias, dado los resultados que esperamos no salgan hoy, pero viendo cómo viene la mano, aparentemente la ley va a salir, y entonces creo que ya no hay más excusas, ya demostramos unidad, la excusa ya no existe, ahora existe la acción directa, que es un paro general por tiempo indeterminado, a efectos de defender todas las fuentes de trabajo, no solo para nosotros, sino para nuestros pibes y pibas que han comprado este discurso mentiroso, donde les dicen que van a poder negociar con el patrón, que sabemos todos y todas que eso no es así. Con el agravante de que hay muchas situaciones, por ejemplo la de nuestros compañeros, ustedes, los periodistas, que desaparecería el estatuto de ustedes, que es terrible. Hoy escuchaba a Venegas Lynch, que decía que nosotros con esta ley avanzaríamos como en el 1900. En el 1900 nosotros el trabajo era esclavo. Había trabajo de 8 horas, se trabajaba 12 horas, no había vacaciones, no había aguinaldo y había trabajo infantil. Eso decía hoy Venegas Lynch de La Libertad Avanza. Eso es lo que propone este gobierno, y el desinterés creo que viene por parte de la clase política, que tiene que hacer del pueblo, el desinterés del pueblo tiene que ver con el descreimiento que tiene hacia la clase política, que no ha hecho la profunda autocrítica de todos los errores que cometieron, y bueno, y no ha avanzado en mejorar la situación de las y los trabajadores y del pueblo en general.
Bueno, en realidad, si hay algo que es por lo que se demora el paro es por algo que expresa el cartel acá y todos los carteles que llevamos con el grupo de compañeros y compañeras del desayunador, ¿no? Es que la CGT o parte de la CGT, sabemos que hay sectores combativos, pero parte de la CGT está acordando con el gobierno ciertas partes de la reforma laboral, entonces, bueno, no quieren un paro, no quieren hacer daño al gobierno y, bueno, largan una consigna como una movilización, que está bien, está buena, es necesaria, pero un paro general es mucho más contundente como medida si quisiera rechazar esta reforma laboral, como habría que rechazarlo, ¿no? Llevar una movilización y no hacer un paro o no convocar un paro general es tristísimo, pero sería mejor como una medida más contundente, un corte de ruta para que, y en todo el país, no solamente acá, ¿no? Que ya volver a la época de los 90, fines de los 90, que nosotros tuvimos la oportunidad de transcurrir aquellos tiempos y se cortaba la ruta y se cortaba la ruta, la gente se cortaba el tránsito y, digamos, y las medidas que se iban tomando en la ruta, con la asamblea, con las prácticas horizontales, hicieron caer un gobierno nefasto como el de la Rúa. Entonces, si nosotros queremos torcerle el brazo a este gobierno es con el corte de ruta, con la unidad, pero bueno, los sectores que acuerdan tienen que darse cuenta que no pueden acordar con Milei porque Milei claramente está en contra de los trabajadores y en contra del pueblo argentino. En medio de todo esto, ¿cómo quedan parados los sectores informales? Pues los sectores informales, en realidad, yo no sé si tendrán mucho conocimiento de lo que está pasando con la reforma laboral y si es que los afecta, digamos, de lleno la reforma laboral a los sectores informales. El que está trabajando en la informalidad desde hace tiempo, yo creo que la reforma laboral no lo va ni a beneficiar ni a perjudicar, digamos, porque no sé si con tantos años, con una legislación favorable, digamos, con legislación laboral, digamos, favorable para que un montón de gente entre a la formalidad en el laburo, sigue habiendo más de 9 millones de personas de trabajo informal, ¿no? Entonces no sé si la reforma laboral va a afectar a ese sector. Claramente va a afectar a los que están en blanco y los que están en negro, que hace rato la vienen peleando, van a seguir igual, o peor, quizás sí puede ser, pero yo creo que los más perjudicados son los trabajadores en blanco, ¿no? ¿Te has encontrado con trabajadores que tengan trabajo en blanco y a su vez sumen alguna otra actividad de la economía informal? Sí, bueno, nosotros, compañeros mismos, docentes que por afuera de la escuela dan clases de apoyo, o gente que labura en la provincia, que tienen otros trabajos para poder llegar a fin de mes, los trabajadores estatales, con el tema de que estamos, digamos, al gobierno provincial no le están girando los fondos que se le deben, digamos, se ha repercutido fuertemente en los ingresos de los sectores asalariados que paga el gobierno provincial. Entonces, los trabajadores de la provincia se ven obligados a tener otro trabajo o varios trabajos para poder llegar a fin de mes. Entonces, bueno, no tener que ir muy lejos para pensar, digamos, si los sectores, digamos, que están, entre comillas, más acomodados dentro de la provincia, que son los trabajadores estatales de la provincia, tienen que buscar más trabajo que queda para la gente que está laburando mediodía, no sé, en un comercio, o no llegás nunca a fin de mes. Entonces sí, todo el tiempo te está encontrando con gente que necesita varios ingresos para llegar a fin de mes. ¿Cuál sentís que es la mayor o la más urgente demanda de los trabajadores? Yo creo que es recomposición salarial urgente, digamos, hemos perdido mucha plata. Yo como empleado estatal te puedo decir que nos quedaban debiendo plata de la pandemia, esa no la cuentan, pero de la pandemia, la época de Alberto Fernández nos quedaron debiendo un montón de plata, después porcentaje, ¿no? de aumento. Después cuando entró Milei, esa mega devaluación que hizo, a nosotros nos deben como un 20% de ese diciembre, nunca ese 20% no lo cuentan. Siempre te cuentan como que vamos al día en la provincia y no vamos al día en la provincia, nos están debiendo por lo menos 30 o 40 puntos desde la pandemia para acá. Entonces más vale que los salarios se han deteriorado un montón. Y lo que se pide fuertemente es la recomposición salarial, digamos, llegar a tener un nivel de vida que nunca tiramos manteca al techo, pero que claramente hoy estamos más perjudicados, sobre todo los que tenemos la posibilidad de tener una tarjeta de crédito con la tarjeta hasta el cuello, endeudados todo el tiempo para poder, digamos, llegar a fin de mes, tener que comprar comida con la tarjeta de crédito es una evidencia de que el sistema está por colapsar y hay muchos trabajadores y trabajadoras endeudados, que eso va a explotar, una burbuja va a explotar en cualquier momento.
El 27 de febrero de 2026 se sancionó la llamada Ley de Modernización Laboral que introdujo cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo. La medida es ampliamente cuestionada por llevarse a cabo sin la participación de los principales protagonistas, los trabajadores, y por violentar derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional. Aunque la CGT logró frenar la ley temporalmente con medidas cautelares, para fines de abril y principios de mayo, la justicia dejó sin efecto esas suspensiones, permitiendo que la reforma volviera a regir. Bueno, Carlos, ¿cómo se vive este 1 de mayo, Día del Trabajador, después de la reforma laboral? Bueno, un 1 de mayo que nos encuentra las y los trabajadores en un proceso de retroceso. Existe una lucha de clases y la está ganando el capital sobre los obreros, el trabajo. Pero bueno, hay que salir a la calle, hay que seguir resistiendo y hay que avanzar y tratar de derrotar este modelo económico que representa Milei. Es difícil el diálogo entre distintos sectores de los trabajadores. Pienso, la CGT hizo un acto esta mañana, tenemos esta organización hoy a la tarde. ¿Es difícil por ahí aunar criterios? Yo creo que estamos en un proceso de la necesidad de la unidad. Es cierto que hubo 2 actos, el de hoy a la mañana y a la tarde, pero creo que en algún momento, debido a la crisis que está llevándose esto, nos va a encontrar en la calle en unidad. Son procesos que llevan tiempos, hemos estado en algunos momentos en unidad, hoy circunstancialmente se han armado 2 actos separados, lamentable, pero bueno, hay que seguir insistiendo con el tema de la unidad de los trabajadores y las trabajadoras y debatir el proyecto económico y político que queremos llevar adelante. Sin debate de proyecto económico y político va a ser solamente resistencia, nada más. Mira, hay algo concreto, que es el que el Poder Judicial hoy se ha convertido en un poder más del Estado del Ejecutivo. Yo particularmente hay que seguir dando la batalla, pero no damos mucha esperanza porque el sistema judicial responde a los intereses del gobierno presente. Las relaciones políticas que tienen miembros de la Corte y muchos jueces del Estado con el Poder Ejecutivo y con algunas figuras políticas es lamentable. No hay independencia del Poder Judicial. ¿Ves alguna esperanza en la juventud? ¿Hay algún atisbo ahí de crítica de parte de los jóvenes o está todo muy apaciguado? Los datos nos dicen que uno de los sectores más golpeados en este modelo económico es el sector juvenil, que es el más golpeado desde el punto de vista de la desocupación. Pero bueno, hay que seguir batallando las ideas y lograr que esa juventud que hoy está sin esperanza, decepcionado de los fracasos políticos, entiendan el momento y digamos que sean actores fundamentales. Porque acá se está definiendo el futuro no solamente nuestro, sino de ellos. Yo trabajo en Arbatec, una empresa de ascensores. ¿Estás en blanco? Sí. Bien, ¿vos? Yo en una empresa de limpieza. Bien. ¿Y vos trabajás? Sí, en construcción. ¿Estás en blanco? Sí. Y en la docencia está complejo porque, bueno, no tuvimos aumentos y tampoco hay tantos cargos, así que está complejo. Somos trabajadores independientes, así que hoy en día estamos más afectados también, porque al estar de manera independiente trabajando desde el arte se hace difícil. Trabajo en un centro recreativo cultural. ¿Estás en blanco? ¿Cómo vivís económicamente? ¿Te alcanza para llegar a fin de mes? Vivo bien, recortando algunos gastos obvios, pero bastante cómodo, por suerte. No llegamos. Apenas rajuñando. No, quiere que llegue un trabajador que llegue hoy día con un salario a subsistir en el mes completo, es imposible, no existe. ¿Tiene hijos? Sí, tengo una hija ya grande, no estudia, ya terminó la carrera universitaria y todo, gracias a Dios, pero no tengo más hijos, solamente una. ¿Y ha conseguido trabajo? Sí, es kinesióloga, así que nada, es profesional, para los profesionales hay trabajo, sí. ¿Conocen gente que les haya costado que esté desempleada? Sí.
Sí, hay un montón de gente que... A mí me pasa en la empresa que va mucha gente todos los días a pedir trabajo, insiste y lamentablemente, nada, todos dicen lo mismo, que no se consigue, que está re difícil, que está re complicado y nada, van a probar suerte ahí, eso es lo que veo yo normalmente todos los días ahí en el parque industrial. ¿Faltan puestos de trabajo o falta gente capacitada? No, faltan puestos de trabajo, porque hay mucha gente que está capacitada para trabajar en el lugar donde yo estoy, pero no hay tanto lugar disponible. Esa es la verdad. Bueno, ¿cuál sería su deseo de acá adelante, ¿no? Este 1 de mayo, pensando en los trabajadores de a futuro, ¿qué le gustaría? ¿Qué me gustaría? Muchísimas cosas me gustarían. Principalmente que la gente tenga trabajo, un salario digno, prosperidad en un país tan enorme y lindo como la Argentina, que creo que es el deseo de la mayoría de la gente que está acá. La clase trabajadora está bastardeada, está ninguneada, está pisada y necesitamos que esto termine una vez por todas y que realmente podamos ser un país digno de habitarlo todos los argentinos con un salario digno y trabajo. Bueno, que todos podamos trabajar y tener como aportes que sean justos para todo el trabajo que hacemos, digamos, que pueda cubrir todas nuestras necesidades. Que podamos ir cumpliendo con esta lucha, comprometiéndonos y también, bueno, esto de cumplir con el trabajo como un derecho y no como un privilegio, tal vez. Pero, o sea, más allá de nuestra realidad, lo que más nos choca es la realidad que están atravesando la mayoría de las personas de nuestro país, ni hablar de jubilados, personas con discapacidad, que hoy en día, más allá del alquiler y el techo, como acaba de expresar la compañera Anaí, la están pasando muchísimo peor porque no tienen acceso a un tratamiento, a la salud adecuada y a los derechos que están siendo vulnerados. Lo que anhelamos es una realidad habitable. Es un mundo para todos, todas y todes, donde no se tenga que estar negociando ni viendo si compro el medicamento o llevo el pan a la mesa.